Hola chicos, bienvenidos a su clase de anatomía. Bueno, el día de hoy hablaremos de los huesos que conforman el miembro superior y bueno, esto va como complemento a la investigación previa que ustedes ya realizaron en su tarea, en las láminas que colorearon, en los dibujos que realizaron. Entonces, creo que con la mayoría de los grupos ya había comenzado una pequeña introducción eh, en donde decíamos cuál es la función del miembro superior. Decíamos que este se caracteriza por su movilidad, habilidad para agarrar, golpear y llevar a cabo las actividades finas o habilidades motoras. Por ejemplo, la presión o la aprehensión esas actividades finas pues son principalmente de la mano, pero vemos como toda la extremidad pues tiene una gran movilidad. Ya hablábamos o mencionábamos que el miembro superior está constituido por 4 segmentos. Vamos a ver qué es el segmento del hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces son secciones en las que o esos segmentos los vamos a tener en cuenta, eh, especialmente cuando hacemos el estudio de anatomía, ¿no? Por estas regiones. Vamos a iniciar con los huesos del hombro, del brazo, antebrazo y mano, y de misma manera, pues la musculatura del miembro superior. Ok, ya identificamos en la aplicación cuáles son los huesos que conforman el miembro superior. Y aquí me gustaría que todos hicieran una pausa. Si eres un alumno que aún no logras identificar cuáles son los huesos que conforman el miembro superior, te pido que hagas una pausa en la clase, acerques tus láminas, abras tus libros que yo te he proporcionado, Netter, Latarjet, Moore, Tórtora, que pueden ser estos libros donde tú tengas eh, esta información, tus láminas te pueden servir mucho y que memorices un poco e identifiques cuáles son estos huesos, porque lo que resta de la clase yo voy a comenzar a darte descripción o características de cada hueso. Entonces es importante que identifiquemos que el miembro superior va a estar conformado por la cintura escapular o por la clavícula, escápula, el húmero, el hueso del radio, el cúbito, tenemos los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges, que ya decíamos que las falanges las vamos a mencionar, que son las falanges proximales, falanges medias y las falanges distales, ¿sale? Entonces, si tú aún no logras identificar estos huesos o estos nombres que yo te acabo de mencionar, todavía no los aterrizas, pues haz una pausa aquí y trata de ubicarlos y memorizarlos un poco. Si ya tienes un poquito de idea, pues sigue con la clase eh, para que puedas llevar un poquito más de relación e identificar las estructuras que te voy a hablar de cada uno de estos huesos. Bueno, la cintura escapular ya se los mencionaba, va a estar constituida por 2 huesos, que es el hueso de la clavícula y el hueso de la escápula. Entonces la clavícula la vamos a encontrar en una vista anterior, va a estar por adelante, y en una zona posterior, por detrás, vamos a encontrar la escápula. Entonces la cintura escapular se le va a llamar a este conjunto, a esta unión de estos 2 huesos, ¿no? Y va a ser un término que vamos a escuchar mucho, y lo quiero aclarar porque luego se confunde un poco. La cintura escapular creemos que solamente consta en la escápula. Para hablar de cintura escapular estoy hablando de este segmento, ¿sale? Ok. La cintura escapular es el punto de unión entre el miembro superior y la caja torácica. Por eso yo lo hablábamos, había un poquito de duda, ¿no? Si la clavícula era parte de la caja torácica o no. Y lo descartábamos, aunque hay referencias que nos lo mencionan este hueso como parte de la caja torácica. En las referencias bibliográficas que yo estaba utilizando para estas clases, nos bueno, vamos a concluirlo en que la clavícula va a ser parte de esta cintura escapular, parte del miembro superior. Entonces, a partir de estos 2 huesos es como comienza el miembro superior y cómo se da esa unión con la caja torácica o la pared torácica. La única articulación directa va a ser la clavícula con el esternón, y
la clavícula se va a unir a la escápula a través de la zona del acromio, aunque más adelantito vamos a ver cuál va a ser este acromio. Bueno, en la zona del brazo, el hueso del brazo es el llamado húmero, se articula con la escápula en la cavidad glenoidea, formando la articulación de hombro. Este es un dato que lo menciono en varias diapositivas de la clase, pero bueno, se menciona aquí parte de esta articulación porque es parte de una articulación que desarrolla la escápula o la cintura escapular. Ok, tenemos esta imagen, que es un poquito de lo que ya les mencionaba. La cintura escapular la vemos en esta zona, que es la escápula con mi clavícula, ¿sale? Y la zona del brazo, que es el húmero. Entonces, vamos a ver que el hombro va a estar compuesto por estos tres huesos, ¿no? La articulación del hombro, que va a ser la clavícula, la escápula. Ustedes logran ver este ganchito, es parte de la escápula, y el húmero. Principalmente esta zona del hombro la va a formar el húmero en su parte proximal o en el extremo superior, que también le podemos llamar, ¿vale? Ok, vamos a comenzar entonces, y es aquí donde yo hacía hincapié en que vamos a comenzar a describir características de cada hueso. Por eso te decía la importancia de que logres identificar cada hueso. Ok, la clavícula es un hueso alargado que conecta el miembro superior con el tronco y este se extiende desde el esternón hacia la escápula, ¿sale? Creo que ya ahorita vimos imágenes de esta especialmente donde nos dice que la clavícula es un hueso que se extiende desde el esternón hasta la clavícula, ¿sale? Y en esta diapositiva, pues yo te lo pongo de manera aislada. Es un hueso que tiene forma de S, aunque es un hueso alargado, no va a tener una cavidad medular. Vamos a ver que tiene dos bordes, dos caras y dos extremos. Y es importante que los identifiquemos. Vamos a tener el borde acromial, y la extremidad o el extremo acromial y en la extremidad external vamos a tener un borde posterior, un borde anterior e igual vamos a encontrar sus dos caras, que va a ser una cara superior y la otra inferior, ¿sale? En el extremo external vamos a encontrar la carilla articular, que va a ser donde la clavícula, su mismo nombre lo dice, ¿no? En la extremidad external es donde se va a articular con el esternón. Entonces vamos a encontrar una carilla articular para el esternón. Ok, tenemos una imagen que ya nos dice lo que les acabo de escribir. Tenemos este bordecito, como esta orillita, que es el borde anterior. Y luego tenemos un borde posterior. Acuérdense que les decía que tenemos una cara superior y una cara inferior, o sea que yo lo estoy viendo una vista desde arriba, ¿sale? Estoy teniendo una vista de arriba hacia abajo y en la cara inferior pues yo estoy viendo de abajo hacia arriba, ¿sale? Espero entiendan esto, si no ahorita con la aplicación lo explicamos un poco mejor. Entonces, esa es una clavícula derecha. Aquí es donde se va a unir en una zona medial, o sea, hacia el centro del cuerpo con el esternón. Aquí va a estar. Esta es su extremidad external. Vean cómo está la carilla, es donde se articula. Vamos a ver que tiene una zona del cuerpo y su extremidad acromial, donde se articula con el acromion. Esta es una cara superior. La cara superior vamos a ver que es un poco más lisa y tiene menos inserciones musculares. Aquí voy a ver una cara inferior, o sea, agarro la clavícula, la estoy viendo en la parte de abajo. Eh, igual sigo apreciando la carilla external, la carilla articular. Vamos a ver una impresión para el ligamento costoclavicular. Vamos a encontrar otro surco que va a ser bien característico de la clavícula, el surco para el subclavio, que es donde se va a insertar el músculo subclavio. Y vamos a encontrar la línea trapezoidea, el tubérculo conoideo y su carilla articular
donde se articula con el acromion. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto creo que nos aterriza lo que nos decía esta diapositiva en cuanto a sus bordes, caras y extremos. Ok, la clavícula en su cara superior es lisa en su parte media, que es esta parte, ¿vale? Porque lo estoy viendo desde arriba. Es lisa en su parte media, donde no presenta ninguna inserción muscular, y tiene en su parte medial rugosidades de inserción muscular. En la cara inferior, en la zona de medial a lateral, que prácticamente esta diapositiva nos dice esta zona. Quiero que todos ubiquemos que aquí está el esternón. Igual, te pido que hagas una pausa. Si te queda duda en cuanto al término medial, lateral, superior, inferior, anterior, posterior, pues también, ¿no? Que te regreses a los primeros apuntes, porque te das cuenta que de hoy en adelante, todas las estructuras las estamos llamando así, ¿no? Eh, Estamos utilizando mucho esta terminología, entonces yo espero en esto estén aterrizando un poquito para que sea más fácil. Entonces, si aquí está el esternón, pues el esternón está como a la mitad de nuestro cuerpo. Entonces, por ahí pasa la línea media. Todo lo que está cerca de la línea media lo vamos a llamar que es, o el término vamos a utilizar que es una estructura medial. Lo que está más lejos de esta línea media lo vamos a llamar lateral o externo, no sé si lo recuerdan. Entonces me dice que en la cara inferior, de medial a lateral, va a tener los siguientes relieves, que son estos que ya les mencioné. De medial a lateral, voy con una impresión para el ligamento, el surco para el músculo subclavio, el tubérculo, este se va a insertar el ligamento clavicular. Para eso sirve esta tuberosidad, para ese ligamento y la carilla articular, ¿sale? Ok. Importante también les mencionaba, y si no, pues lo pueden hacer ahorita, que comiencen a hacer una lista de las articulaciones que vamos a comenzar a ver. Especialmente me quiero enfocar más en las articulaciones del miembro o del esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores e inferiores. Entonces, aquí en la clavícula vamos a conocer dos articulaciones, que es la articulación acromion clavicular, que es donde se va a articular la clavícula con el acromion, y en su extremo external va a encontrarse la articulación esternoclavicular. Ok, seguimos teniendo otra imagen de la clavícula. Vean cómo tiene la forma como de S. Vamos a ver su borde o esta pared anterior, su pared posterior, la tuberosidad para el ligamento coracoclavicular, su extremidad acromial y su extremidad external, ¿sale? Creo que esto ya lo hemos como que aterrizado. Y aquí están las articulaciones que les digo. Aquí vamos a encontrar algunas articulaciones del hombro, pero nos vamos a enfocar en estamos hablando de la clavícula y me dice que la clavícula en sus dos extremos va a articularse con otros huesos. Y estas articulaciones tienen nombres específicos. Entonces, donde la clavícula se articula con el esternón, que usted ya lo vimos, es un tema que nosotros ya hablamos, la caja torácica, ya conocemos el esternón, conocemos que el esternón tiene una escotadura clavicular y justo en esa zona es donde se va a articular, y a esta unión, y es donde les pido que hagan la lista de las articulaciones, eh, vamos a tener la articulación esternoclavicular y la clavícula vamos a tener cuando se une con el acromion, que el acromion es una espinita o un relieve que va a tener nuestra escápula, ¿sale? Entonces la clavícula con el acromion va a ser la articulación acromion clavicular. Ok, acuérdense que si van teniendo alguna duda, pues la van anotando. Y logran identificarlas, por igual tratan de hacer sus anotaciones de la clavícula, sus bordes, sus extremos, las caras que tiene. Y bueno, antes de pasar a la clavícula, perdón, a la escápula, vámonos, sí,
Vámonos con, para mostrarles un poquito la clavícula, aquí en la aplicación. Ok, entonces aquí tenemos el esternón, tenemos la clavícula que se une al esternón y hacia la escápula. Ok, entonces voy a aislar mi clavícula. Vean la forma donde la estoy viendo desde una vista anterior. Ok, aquí está. Entonces, aquí yo voy a poder ver, este va a ser su borde superior o anterior y posterior, ¿sale? Entonces, aquí vamos a encontrar su extremo esternal, lo voy a acercar más, su extremo esternal y su extremo acromial, ¿sale? Que es lo que ya venimos hablando. Entonces, este es el cuerpo y aquí, a ver si logra identificarse un poquito más lo que hablábamos de las caras, ¿sale? Entonces tengo su cara superior, yo lo estoy viendo desde arriba, ¿sale? Estoy viendo la clavícula. Ahora me voy con una cara inferior, la giro y voy a ver desde abajo, ¿sale? Vean, bueno, no logra verse mucho. El surco, ni la aplicación lo separa, pero el surco del subclavio sí solamente nos marca el cuerpo en general. Pero va a tener como el surco, vamos, aquí está la tuberosidad conoide que decíamos donde se inserta el ligamento coronoclavicular, ay, si no me confundo, pero aquí tenemos esta tuberosidad o este tubérculo, ¿sale? Entonces, me salgo, aquí está la vista superior o la cara superior, entonces lo aíslo y ahora voy a ver su vista inferior que está acá abajito, ¿sale? Espero con esto pueda quedar un poquito más claro respecto a sus caras, ¿sale? Su cara inferior y lo giro y acá tengo su cara superior. Ok. Ok, regresamos. Entonces voy ahora con la clavícula, con la escápula, perdón, ya terminamos la clavícula. La escápula es un hueso plano, triangular, que se apoya sobre la parte superior, posterior y lateral de la caja torácica, o sea, lo vamos a encontrar atrás, en una parte de arriba y hacia un lado, ¿no? Hacia la zona lateral de la caja torácica. Más o menos la vamos a encontrar entre la segunda y la séptima costilla. Y la escápula pues tiene una gran movilidad, ¿no? Por lo tanto no va a estar completamente pegada o articulada completamente a las costillas, ¿no? Ya decíamos que donde más se une es o se fija más con la clavícula y la clavícula hacia el esternón. Pero vamos a ver que la escápula tiene gran movilidad. Bueno, en su composición, la escápula es un hueso plano y delgado. Está constituido por tejido compacto, sin embargo, tiene una capa intermedia del hueso esponjoso y más o menos en la zona donde yo voy a encontrar el hueso esponjoso va a ser en la zona de la espina, del acromion y el cuello de la escápula, ¿sale? Va a ser la zona, eh, por ahí alguien me preguntaba que si todos los huesos tenían compacto y esponjoso y cuando hablábamos las generalidades del sistema óseo decíamos que sí, ¿se acuerdan? La composición de un hueso y les mencionaba que hay huesos que tienen más hueso compacto y otros más hueso esponjoso, pero todos van a tener estas características. Entonces vemos que la escápula en su mayor composición es un tejido compacto. Ok, en la descripción vamos a ver que tiene dos bordes, perdón, dos caras, tres bordes y tres ángulos. Vamos a hablar sobre las caras. Vamos a ver que existe una cara costal. Esta es una vista lateral de la escápula, no sé si logren identificarla un poquito. Aquí adelante estarían las costillas, aquí es donde se va a articular
o las costillas las vamos a tener aquí. Y esta parte de acá sería como la zona de nuestra espalda, ¿sale? Como la zona más externa. Entonces, a esta, la cara que queda hacia las costillas, pues le vamos a llamar cara costal. Creo que nos dice ya su nombre. Costal, pues es lo que está aquí junto a las costillas. En esta imagen no logra verse más, en la aplicación, bueno, no en la aplicación se ve, pero eh, incluso hay imágenes en internet donde nos marcan la escápula como más recta, pero sí llega a tener una ligera curva en donde nos dice que su cara costal es más cóncava y su cara posterior, que es esta cara posterior va a ser más convexa. Entonces, igual nadie me ha preguntado, yo espero todos lo estén entendiendo, a qué se refiere el término cóncavo y a qué se refiere el término convexo. Cóncavo va a ser la zona donde está la curvatura como más cerrada o donde está la zona interna de esta curvatura. La convexidad o la zona convexa es donde queda la curva más grande o más externa, ¿sale? Entonces, en su cara costal es donde está más cóncava. Importantísimo estas estructuras. En la cara costal vamos a encontrar la fosa subescapular, ¿sale? Y, y lo voy a decir siempre, si tú logras identificar y conocer las estructuras óseas, por ende, tanto las articulaciones como la musculatura va a ser un poquito más lógica, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en esta zona la fosa subescapular y vamos a encontrar que existe un músculo que se llama subescapular. Entonces, ya voy a saber en dónde va a estar este músculo. Si yo ya me aprendí las estructuras del hueso. En su cara posterior vamos a encontrar la espina, que es este que está aquí. Está de forma oblicua, atrás, arriba y lateral, ¿sale? Entonces ahorita les voy a poner otra vista. Bueno, esa es una vista anterior, ¿se dan cuenta? Toda esta estructura, se dan cuenta que no es un hueso liso. Toda esta fosa o este espacio va a ser la fosa subescapular, que es lo que yo les decía ahorita. No es una estructura pequeña, es toda esta fosa. Como este hueco o este pozo, no, no es pozo, es como sí, este hundimiento que se hace en la parte interna o en la cara costal, todo esto lo vamos a llamar la fosa subescapular, ¿sale? Vamos a ver, o ya nos decía que va a tener dos caras, tres bordes y tres ángulos. Vamos a ubicar los bordes. Acuérdense que los bordes son como las paredes del hueso, ¿sale? Como los extremos, su perímetro, a eso vamos a llamar bordes, como una pared, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene tres bordes, vamos a encontrar el borde superior, que es toda esta zona. El borde superior y se termina a donde llega la escotadura de la escápula, que la escotadura de la escápula es este hundimiento que tiene aquí. Entonces, este es su borde superior. Después vamos a tener su borde lateral, porque acuérdense, perdón, borde medial. Aquí está el espacio, aquí va el húmero, entonces acá va el hueso, acá va el húmero. Entonces, por acá se va a articular con por acá está el esternón y la clavícula. Espero quede como clara esta vista, ¿no? Lo estoy viendo de adelante hacia atrás, ¿sale? Borde medial, porque es lo que está más cerca de la línea media. Tengo mi borde medial, que va a ser todo este extremo, y voy a tener mi borde lateral. El lateral es lo que va a estar lejos o externo de la línea media. Entonces tengo todo este borde lateral. Y aquí están los bordes de la escápula. Luego nos dice que tiene tres ángulos. Vamos a encontrar aquí el ángulo superior. El ángulo superior es donde se va a unir, pues mi borde medial. ¿Se fijan cómo viene el borde medial? Viene todo el borde medial, medial, medial y el borde superior. Entonces en la esquina que se forma con estos dos bordes o con estas dos paredes, este ángulo va a ser mi ángulo superior, ¿sale? Otro ángulo inferior, otro ángulo es el ángulo inferior. Este va a ser la unión
donde viene mi borde medial con mi borde lateral. Y aquí voy a tener el ángulo inferior de la escápula. Importante que todas estas estructuras las aprendan y las estudien, ¿sabes? Entonces agarren sus libros, agarren, no sé si en la lámina, ¿sí? En la lámina pueden verse muy bien sus, digo, no están marcados como tal, pero puedes identificar cuáles son tus bordes, ¿no? Aquí estamos viendo, acuérdense, la escápula desde una vista anterior. Entonces tengo mi borde inferior y un tercer borde, que es el borde superior, perdón, me voy. Un tercer ángulo, tenemos el ángulo lateral. Ya tenemos aquí el superior, inferior y el lateral, pues no está marcado como tal, pero va a ser esta estructura, donde abarca la cavidad glenoidea y nuestra apófisis coronoides. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos. Ya les expliqué todo con una imagen. Pero bueno, nos habla de los tres bordes de la escápula, ya los veíamos cuáles son. Aquí tenemos un borde lateral, lo estoy viendo de lado. Ya explicábamos aquí cuáles son esos bordes, superior, medial y lateral. Vamos ahora con los ángulos de la escápula. También ya los identificamos y aquí voy a usar esta imagen para explicar sobre el ángulo lateral. El ángulo lateral va a ser como esta esquina. Ya esta esquina, o esta, sí que está conformada por la apófisis coronoides, que va a ser este ganchito, o esta espina que tiene nuestra escápula, no, no es cierto, la espina es la de atrás, como este crecimiento del hueso va a ser nuestra apófisis coracoides y la cavidad glenoidea, ¿sale? Entonces lo aterrizamos aquí. Los tres ángulos de la escápula ya se los explicaba, el superior va a estar formado por el borde superior y el borde medial. En el cruce de estos, ahí se va a hacer este ángulo, el ángulo inferior, unión del borde lateral y el borde medial, y en el borde, el ángulo lateral va a estar compuesto por dos formaciones muy importantes, que es la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. Creo que ahorita dije otro nombre, si no mal recuerdo. Aquí están. Esta es nuestra apófisis coracoides. Entonces, como quien dice esta esquina, a ver si puedo dibujar. Ok, vamos a usar este láser. Pero esta zona de la cavidad glenoidea y la apófisis coronoides va a ser mi ángulo lateral, ¿sale? Este ángulo lateral, ángulo superior, que es esta zona, y el ángulo inferior. Bueno, en la escápula vamos a encontrar la cavidad glenoidea, que es donde se va a articular con la cabeza del húmero. Tiene una forma ovalada, orientada lateralmente. Es una superficie pues en donde la escápula se contacta con el húmero. Es un poco cóncava y pues se dan cuenta que su excavación no es tan profunda. Eh, y pues no es suficiente como para contener la cabeza del húmero. No es como, vamos a ver, por ejemplo, la articulación de la cadera con la cabeza del fémur que bien entra. Esta es una cavidad menos profunda. Por lo tanto, vamos a ver que va a tener otras estructuras, por ejemplo, el labrum, y un montón de ligamentos y músculos que van a proteger esta articulación, porque por sí solo eh, el espacio de la cavidad glenoidea no es suficiente o no le da tanta profundidad a que entre la cabeza del húmero. Y por eso es tan común que existan tantas luxaciones, ¿no? Que el hombro se le salió hacia adelante, hacia atrás o hacia arriba.
por eso mismo, porque no es una cavidad con tanta excavación, con tanta profundidad. Pero existen otras estructuras, ¿no? El labrum, los ligamentos y la musculatura, el manguito rotador, que va a ser importante en la estabilidad que le dan a la articulación del hombro, ¿sale? Entonces, importante para que lo agreguen a su lista, la articulación glenohumeral va a ser la articulación que está conformada por la cavidad glenoidea, que es este espacio, todo este espacio es la cavidad glenoidea. Y aquí es donde va a contener la cabeza del húmero. Entonces, a esta eh, articulación se le llama glenohumeral. Gleno, de la cavidad glenoidea, y pues con el húmero. Ok, vamos a la aplicación. Déjenme ver. Bueno, aquí hablamos un poquito de los movimientos que realiza la escápula. Lo que es importante mencionar que hacia donde va la clavícula, va la escápula o el omóplato. Acuérdense que otro nombre que tiene la escápula es omóplato. Entonces siempre hacia donde va la clavícula se va a mover la escápula. O sea, si la clavícula va hacia arriba va la clavícula. Si la clavícula va hacia abajo. Si la clavícula va hacia adelante, pues hacia adelante, ¿sale? Entonces, parte de los movimientos de la clavícula vamos a encontrar la elevación, el descenso, una retracción o una protracción, ¿sale? Que es llevar como los hombros hacia atrás. Cuando las dos escápulas se juntan, estamos hablando de una retracción o también conocida como una aducción. Y la protracción es cuando se separan, ¿no? Que llevamos como nuestros hombros hacia adelante. Entonces, ahora sí les voy a poner eso. Vamos con la aplicación. Y vamos con la escápula. Lo vamos a aislar y aquí nos va a marcar, me gusta aquí la aplicación, cómo nos marca bien lo que hemos hablado. Vean, tenemos aquí su cara costal, que es donde decíamos que es más cóncava, ¿se acuerdan? Está un poquito más marcada la curva. No es un hueso completamente recto. Vamos a ver que aquí en morado tenemos la fosa subescapular, vean toda la estructura que es, ¿sale? Creo que aquí puede verse un poquito más que en los dibujos. Vamos a encontrar sus bordes. ¿Se acuerdan que hablábamos que tiene un borde medial? Es el que está aquí en verde. Este va a ser su borde medial, que ya se hizo azul. Borde medial. Y vean, bueno, tengo aquí el borde superior, que va a ser este bordecito. Vean. Y entonces, al hablar de mi ángulo superior, que es esta estructura, vean cómo es donde se junta mi borde medial con mi borde superior y aquí tengo el ángulo superior. Voy con el ángulo inferior, vean qué estructura es el ángulo inferior y es donde viene mi borde lateral con mi borde medial, ¿sale? Importante estas estructuras que las aprendan claro, ¿sale? Entonces aquí puedo hacer una pausa y tú mismo repasarlos. Vamos a encontrar el cuello que va a tener la escápula, es esta estructura que está en rosa. Luego vamos a tener, esta es la cavidad glenoidea, véanla, y la voy a acercar un poquito más, para que la vean. Esta es la cavidad glenoidea. Vean cómo no es tan profunda, aquí se puede ver, no es nada profunda, muy poquita la excavación que tiene. Y aquí vamos, nuestra apófisis coracoides, ¿vale? Vean cómo tiene este relieve o esta creciente ósea, ¿sale? Esta es nuestra apófisis coracoides. Y vamos en una vista posterior, que también es importante y creo que esta casi no se las puse en imágenes. Importantísimo, en una cara posterior vamos a encontrar la espina, que ya lo mencionábamos. Aquí está. La espina es toda esta que viene de manera oblicua, viene de medial hacia lateral. Y bueno, tenemos todo lo que es la espina. Al extremo que va a tener la espina, a este extremo que tiene la espina se le llama acromion, ¿sale? Este es el mentado acromion, que ya lo estamos hablando mucho, pero no lo habíamos identificado. Entonces, aquí se junta la clavícula y la clavícula viene acá, ¡fum!
hacia el esternón, ¿sabes? Entonces aquí es donde bueno, no baja tanto, donde se articula la clavícula con la escápula, aquí en el acromion. Por eso es la articulación acromion clavicular, ¿sale? Aquí vamos a ver también, bueno, estamos en la vista posterior y me fui. Tenemos en la parte posterior, de aquí mismo logramos ver, ven el ángulo superior y mi ángulo inferior, eso ya los habíamos hablado. Y tengo la fosa supraespinosa, porque tengo la espina, entonces la fosa que esté hacia arriba, pues supra, ¿no? De superior a la espina, y la de abajo es la fosa infraespinosa. Aquí vamos a ver que es donde se inserta el músculo infraespinoso y donde se inserta el músculo supraespinoso, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, si yo voy estudiando la terminología ósea bien, pues la musculatura viene en ocasiones por lógica, ¿no? Entonces, tengo la espina, después tengo la fosa supra y la fosa infraespinosa. Aquí vamos a ver de una vista anterior la escotadura. ¿Se acuerdan que hablábamos de la escotadura de la escápula? Que es donde se terminaba mi borde, mi borde superior y ya venía parte del cuello y de la apófisis coracoides, ¿sale? Esa está, la escotadura. Aquí vamos a encontrar otro escotadura o este hundimiento, que es la escotadura espinoglenoidea. ¿Se dan cuenta cómo viene de la parte de la espina hacia la zona de la glenoides, ¿sale? Hacia esta zona. Se articula con el cuello de la escápula y hacia la espina. Bueno, entonces hablábamos del acromion. Este morado es el acromion y pues aquí vamos a encontrar su ángulo acromial. Ok, creo que con esto ya logramos identificar y la aplicación nos marca muy bien cuáles son las estructuras que ya les mencionaba yo ahorita, ¿vale? Ay, bueno, sí. Bueno, aquí había encontrado, eh, bueno, es que aquí el músculo lo tapa. Pero vamos a ver cómo es que se logra una aducción de la escápula. Está el trapecio. Vean, la zona de inserción muscular del músculo trapecio, cómo llega hacia la espina de la escápula. Entonces, ahí la maestra cómo da lata que me aprenda los músculos y sus estructuras. Es por esto. Y aquí quiero que me entiendan que si desde aquí no logro identificar el hueso, en cuanto a musculatura va a estar más complicado. Entonces vean cómo es una aducción, cómo llevar la escápula hacia adentro. Cuando las dos escápulas quiero que se acerquen entre sí, como si la dirigiera hacia la columna vertebral. ¿Sale? Esa es una aducción. Bueno, aquí se ve de una vista anterior. Pero vean el desplazamiento que tiene la escápula. Una abducción. Vean cómo va hacia adelante, cómo la alejo, ¿sale? Ahí regresa y cómo aquí la llevo hacia adelante. Decíamos que esa es una protracción, ¿sale? La abducción también es conocida como la protracción. Ok, vamos a ver cómo la escápula va a rotar hacia adelante y lo que les decía, hacia donde se mueve la escápula, perdón, la clavícula,
va la escápula. Se fijan, la clavícula va hacia arriba y la escápula se rota hacia arriba, ¿sale? Digo, ya estos meternos, no vamos a hablar tanto de los movimientos porque es meternos en biomecánica y todo eso, pero para que los conozcan, ¿sale? Creo que con eso terminamos parte de la de la escápula. Ya por último vamos con esta parte de la clase que vamos a hablar del húmero, nada más. El húmero es el hueso más largo del miembro superior. Se articula con la escápula en la articulación glenohumeral. Se dieron cuenta que ya es como la tercera, cuarta diapositiva que nos lo dice. Eh, en un extremo superior se va a articular con la cavidad glenoidea en su articulación glenohumeral y en un extremo inferior se va a articular con el radio y con el cúbito, ¿sale? Presenta un cuerpo con la diáfisis y dos extremos o epífisis como cualquier hueso largo que ya habíamos visto. Ok. Tenemos, nos dice que el húmero da una falsa impresión de que es un hueso que está como en torsión, ¿no? Que tiene un giro, una torsión. Como cuando exprimimos una toalla, que le damos como este giro, estamos torciendo, ¿sale? Entonces vemos que el húmero nos da esta impresión de que tiene una ligera torsión. En su parte superior vamos a ver que es más o menos como la forma de un cilindro, regularmente cilíndrico en su parte superior, triangular, eh, bueno, en la parte inferior vamos a ver cómo tiene una forma más irregular, ya no es como tan cilíndrico, tiende a tener una forma más irregular y ovalada en su parte inferior, ¿vale? Vean cómo, y lo vamos a estudiar así nosotros, qué estructuras hay en su extremo superior o en la zona proximal y en la zona distal. Y vemos que tiene diferente forma en cada zona. En esta parte vamos a ver que es algo como triangular, ya que tiene estos bordes que le van a dar forma como que tiene aquí una cara, otra y otra por atrás. A eso se refiere que en su parte media vamos a ver que tiene como una zona triangular. Eh, o sea, no es completamente parejo. Vamos a ver que en el cuerpo, que sería más o menos esta zona, porque la otra la vamos a dividir, que esta es la superior, esta es la inferior y esta va a ser su cuerpo, ¿no? Como en las epífisis y en la diáfisis, más o menos. Entonces, en el cuerpo tiene dos características muy importantes, que es importante identificarlas. Estas dos características son la tuberosidad deltoidea en su parte lateral y es donde se va a insertar el músculo deltoides y aquí está. Ay, perdón, aquí está. Este bordecito de aquí va a ser nuestra tuberosidad deltoidea, que se encuentra en el cuerpo del húmero, ¿sale? Y vamos a encontrar otra que nos dice que es el surco radial. Este es el surco para el nervio radial. Lo vamos a encontrar en una vista más posterior, en el que se halla en el nervio radial y la arteria braquial profunda. Entonces, me regreso un poquito. Aquí estoy viendo mi húmero desde una vista anterior y aquí desde una vista posterior. Entonces aquí, como a la misma altura de la tuberosidad, pero en la parte posterior vamos a ver que se encuentra el surco. Vean cómo se ve este. Creo que en la aplicación se logra identificar el surco, ¿sale? Entonces el surco para el nervio radial. Aquí también podemos verlo, tenemos esta imagen, que es la tuberosidad deltoidea, este bordecito y el surco, ¿sale? Este como espacio o este canal. El surco radial. Vámonos con su extremidad
Ok, perdón, en su extremidad superior del húmero o en su parte proximal vamos a identificar ciertas estructuras. Vamos a encontrar la cabeza del húmero, que va a ser una superficie redondeada, eh, con forma de un tercio de esfera, lisa y orientada en sentido medial. Entonces vamos a ver que es como una esfera, pero no completa, sale como la tercera parte de una esfera. Y vamos a ver que la cabeza va a estar limitada por el cuello anatómico, va a estar bien diferenciado en la parte anterior y superior, y este nos va a ayudar a separar la cabeza de los dos tubérculos. Vamos a encontrar dos tubérculos. Déjenme. Pero bueno, aquí se puede ver. O bueno, si no, en esta también. Tenemos la cabeza y esta zona que vamos a encontrar aquí, vamos a ver que es el cuello anatómico. Importante que los identifiquemos porque vamos a tener nuestro cuello anatómico y el cuello quirúrgico, que son completamente diferentes. Entonces, la cabeza va a estar limitada por el cuello anatómico y después nos dice que separa la cabeza de dos tubérculos, que ahorita los vamos a identificar. Estos son los dos tubérculos que van a estar. Aquí está la cabeza, tenemos el cuello anatómico, vean esta zona es el cuello anatómico, y nos dice que va a separar la cabeza de estos dos tubérculos. Vamos a encontrar el tubérculo menor, también conocido como troquínter. Este lo vamos a encontrar anterior y medial y nos ayuda o participa en la inserción muscular, en la inserción del músculo subescapular. Y vamos a encontrar otro tubérculo que es el tubérculo mayor, también conocido como troquínter. Entonces, el que yo los identifique tubérculo mayor y tubérculo menor o troquínter y troquín, ya los estoy diferenciando, ¿sale? Y aquí es donde tiende a haber un poquito de confusión a veces. El troquínter es el más lateral y superior y ayuda con la inserción muscular del supraespinoso, ¿sale? Ok, vamos a ver, ya vamos marcando, ¿no? Vamos identificando. Aquí tengo la cabeza, después tengo el cuello anatómico, luego tengo el tubérculo menor o troquín, después aquí está, vean cómo se marca muy bien el tubérculo mayor o troquínter, son las estructuras que vamos viendo ahorita. Entre los dos tubérculos se encuentra un canal vertical y anterior. Vamos a ver este canal, vean como este hundimiento, y este va a ser el surco intertubercular o también conocido como la corredera bicipital. En este surco vamos a encontrar la inserción del tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿vale? Vamos a ver que está, vean, es lo amarillo, como este canal, y vamos a ver que va a estar limitado por dos crestas rugosas. Al ladito de este va a haber dos superficies que resaltan un poquito más, que las vamos a llamar crestas, ¿vale? Entonces lo que está en medio es el surco intertubercular o corredera bicipital, ¿sale? ¿Vale? Decíamos que va a estar limitado por estas dos crestas rugosas. Después vamos a encontrar eh, u otra estructura que vamos a encontrar parte en el extremo superior del húmero es el cuello quirúrgico. Va a estar opuesto al anatómico, a una línea mal definida que marca el límite entre la epífisis superior y la diáfisis humeral. Entonces aquí está mi cuello quirúrgico, véanlo. Más o menos el cuello quirúrgico estaría en la zona de la metáfisis. ¿Se acuerdan que la metáfisis es esta parte donde se une la diáfisis, perdón, la epífisis con la diáfisis? Entonces, aquí abajito, esta línea que está aquí, es el cuello quirúrgico. Entonces, también identificarlos porque se confunden. ¿Cuál es el anatómico y cuál es el quirúrgico? ¿Sale?
Aquí tenemos una vista del húmero, más en sus extremos de medial a vista proximal. Vean su cuello anatómico, vean el tubérculo o troquín, que es el troquínter. Después tenemos el cuello quirúrgico, que está aquí abajo. Vean el surco intertubercular o corredera bicipital. Vean que bien se marca aquí. Se ve muy bien en la imagen. Luego tenemos las crestas por las que va a estar rodeada este surco. Vean hasta dónde baja este. Y vamos a ver aquí, bueno, en una vista posterior, el surco para el nervio radial, que son las estructuras que ya habíamos estado viendo, ¿sale? Bueno, en su extremidad inferior, el húmero o en una zona distal del húmero, vamos a encontrar que participa en la articulación del codo, es aplanada, va de atrás hacia adelante, perdón, de adelante hacia atrás, y vamos a comenzar a describir estructuras que hay en la parte inferior. Yo sé que esta parte puede estar tediosa, tal vez la clase ya se alargó, pero pues es más énfasis en las extremidades superiores, ¿no? Que son los músculos que más vamos a estudiar. Por eso quiero hacer tanto énfasis en estas estructuras. Entonces, la superficie articular, vamos a encontrar en la superficie articular la tróclea del húmero, que va a formar una polea pasando de la cara anterior hacia posterior, que es esta. Entonces viene de adelante y va hacia atrás, ¿sale? Entonces esta va a ser la zona de la tróclea y aquí es donde se va a articular con el cúbito. Vamos a ver que lateral a la tróclea vamos a encontrar otra saliente y a esta la vamos a llamar cóndilo humeral. Aquí tengo la tróclea, el cóndilo humeral. Aquí para ubicarlo, pues esta es una zona, este es mi brazo en una vista anterior. Entonces aquí está como mi cuerpo y acá está lo externo, ¿sale? Entonces, en una zona más lateral, más externa, tengo el cóndilo lateral. Y este solamente lo voy a ver desde adelante. En una vista posterior no lo voy a ver. Ok. Vamos a ver que por encima de estas estructuras ya hablábamos de la tróclea, el cóndilo humeral, y aquí arribita vamos a encontrar, arriba de estos vamos a encontrar tres fosas. Estas tres fositas, una de ellas va a ser la fosa coronoidea, es más profunda que la descendente, situada encima de la tróclea del húmero. Anterior y lateral vamos a encontrar la fosa radial, y en una parte de atrás, o sea, solamente esta última fosa, solamente la voy a ver en una vista posterior, ¿sale? Vamos a ver la fosa olecraniana, perdón. Está situada por encima de la tróclea y corresponde al olecrano. Entonces, esta en una vista posterior, acuérdense que la tróclea va de adelante hacia atrás. No, tengo una imagen aquí. Aquí están. Tenemos aquí la tróclea, el cóndilo humeral y me dice que arriba voy a tener estas tres fosas. Esa es una vista anterior. Aquí este pocito es la fosa coronoidea y a un ladito voy a tener la fosa radial. Aquí no logra verse tanto en la aplicación, se ve mejor. Y en una parte posterior, una vista posterior, aquí está la fosa olecraneana. ¿Sale? Entonces son estas tres fosas de las que hablamos en esta diapositiva. Ok. Después vamos a encontrar, ya vamos hablando aquí, voy a regresarme, bueno, a esta imagen, ya hablamos de la tróclea, cóndilo, las fositas, la fosa olecraneana, y vamos con otras estructuras. Existen dos salientes marginales que se encuentran en la extremidad inferior lateral. Vamos a ver que está el epicóndilo lateral, o conocido como epicóndilo, está situado en la terminación del borde lateral del hueso. Acuérdense, al hablar del borde lateral, yo estoy hablando de la zona externa, ¿sale?
Y medialmente voy a encontrar el epicóndilo medial o la epitróclea, ¿sale? Este está situado en una zona medial, o sea, más cerca de la línea media del cuerpo. Es aplanado de adelante hacia atrás y más saliente que el epicóndilo lateral. Incluso son los bordecitos que ustedes pueden tocar. Si estiran o flexionan arribita de su codo en unas zonas laterales, se sienten estos dos huesitos, que es el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial o epitróclea. Estos puntos van a ser referencias de inserciones musculares, ¿sale? En el epicóndilo vamos a encontrar que se encuentran los extensores de la muñeca y en la epitróclea se van a insertar los flexores de la muñeca. Por entonces, nada más para que ubicaran cómo están estas estructuras del húmero, ¿sale? Su epicóndilo y su epitróclea, que son estas zonas. Que luego es cuando nos pegamos en el codo y que te duele, ¿no? O que te duele hasta el alma. Incluso a veces te entume toda la mano. Es porque por ahí pasa el nervio cubital, que bueno, te lo presionaste, te lo golpeaste y sientes que te hormigaste los dedos o te duele muchísimo, ¿no? Te estás golpeando ahí la eh, epitróclea y presionas tu nervio cubital. Ok, aquí vamos a ver un poquito más las estructuras que ya veíamos. Aquí ya están todos. La tróclea, el cóndilo humeral, la fosa coronoidea, la fosa radial. Vean, aquí se ve un poquito mejor cómo se hunde esta fosa, el epicóndilo medial o epitróclea, el epicóndilo lateral o epicóndilo, ¿sale? Ok, les voy a poner la aplicación. Y vamos con el húmero. Aquí está. Ok, esperamos unos 1000 años para que baje el húmero. Aquí está. Perfecto, podemos apreciar varias de sus estructuras que acabamos de mencionar, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar aquí me acerco. Vamos a encontrar, aquí tenemos la cabeza. A ver, quítate. Tenemos la cabeza del húmero. Lo que está en amarillo, tenemos nuestro cuello anatómico. Ya luego se equivocan con su maestra. Tenemos el cuello anatómico. Luego vamos a tener el tubérculo menor, que se ve más de una vista anterior. Y en una vista un poquito más lateral y posterior voy a encontrar el tubérculo mayor, que es esta zona. Vean cómo vamos a encontrar el surco intertubercular o corredera bicipital. Vean cómo baja este surco, ¿sale? Y aquí no logra verse, pero estos dos extremos que tenemos alrededor de él son las crestas del tubérculo, ¿sale? Son estas crestas que están aquí. Lo que tenemos aquí en verde, pues va a ser nuestro cuello quirúrgico. Se dan cuenta cómo está después de mi cuello anatómico, ¿sale? Aquí voy a ver, y creo que en las imágenes lograba verse un poquito más, la tuberosidad deltoidea. Es una tuberosidad que incluso en el hueso, incluso en sus láminas y en algunas imágenes que les puse ahorita, más que en la aplicación, se ve como este abultamiento, este bordecito. Eso es la tuberosidad deltoidea, isquiática. Logra resaltarse un poquito más, sobresale un poquito más y está en la parte medial del hueso, entonces es fácil identificarla, ¿no? La tuberosidad deltoidea. Importante, vamos a ver que el músculo deltoides viene y se inserta en esta zona, ¿sale? Entonces la tuberosidad deltoidea. Y aquí atrás vamos a tener el surco, ¿sale?
tenemos el surco radial, ¿se acuerdan? Que por aquí pasaban los nervios, el nervio radial y la arteria braquial, ¿sale? Entonces, esto es la parte superior, el extremo superior, parte medial del húmero, y pues ahora vamos con el extremo inferior. Rápidamente ubicar las estructuras que ya hablábamos ahorita, nada más esperamos otros 10 años a que nuestro húmero baje, digo suba, para verlo mejor. Ok, entonces esta es una vista anterior, ¿sale? Aquí en rojito o naranja tenemos la tróclea, cóndilo humeral, la fosita coronoidea, la fosita radial, que es esta que está aquí a un lado. Tengo el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Me voy en una vista posterior y vean cómo la epitróclea, perdón, la tróclea, que es esta naranjita, cómo viene desde adelante y gira hacia atrás, ¿sale? Vean, la tróclea, esta viene una cara anterior y se va hacia una cara posterior, ¿sale? Entonces después vamos a encontrar, aquí se ve muy bien, la aplicación creo que nos ayuda a identificar muy bien la fosa olecraniana. ¿Sabes? Vean, qué bien se ve. Y bueno, en la vista posterior seguimos viendo mi cóndilo medial y mi cóndilo lateral. ¿Se acuerdan que el medial decíamos que es más saliente que el lateral, ¿sale? Ok, pareciera como mucha info en cuanto al número, pero pues sí son varias estructuras que hay que ubicar. Pero ya ubicándolas y estudiándolas creo que ya no es como tan complicado. Ok, bueno, esta parte ya para concluir, ustedes pueden contestarla como parte de un repaso de la clase. Eh, bueno, es más, la van a hacer, sería nuestra tercera actividad, ¿sale? La escriben en su cuaderno sin ver nada, como un repaso para ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Cómo se llama esta fosa? ¿Cómo se llama? Esta es una vista posterior porque vean cómo está la espina, ¿no? Bueno, ya les dije. Y las estructuras que ustedes puedan identificar, sería muy bueno que las anotaran, ¿no? Sin hacer trampa ni nada. Después de que ya estudié y ya vi la clase, lo hago y pues les puede funcionar como repaso, ¿no? ¿Cómo se llama esta tuberosidad? ¿Cómo se llama esta estructura, esta fosa? Y les puede funcionar. Y esta es una vista anterior. Entonces, a lo mejor aquí no hay numeritos, pero pues las flechitas las puedo estudiar. ¿Cómo se llama esta estructura? Esta fosa, este ángulo y todas las estructuras que ustedes logren identificar, ¿sale? Ok, entonces, pues no concluimos el miembro superior, pero ya es una clase más extensa, por eso vamos a terminar hasta aquí. Se dan cuenta que vimos solamente 3 huesos, pero tienen muchas estructuras que hay que ubicar, ¿sale? Entonces, pónganse a estudiarla. De igual manera, van a dejar su comentario en la asignación de Classroom, que corresponde a miembro superior. Ahí van a dejar su comentario, una brevísima conclusión, ¿no? Breve. Yo aprendí esto, me llamó la atención esto, eh, incluso dudas. También pueden identificar, escribir ahí sus dudas, ¿sale? No es necesario que me escriban un resumen o que escriban muchas cosas, como tu idea principal de lo que aprendiste, ¿sale? Ok, entonces con eso terminamos y vamos a dar continuación a los huesos de la mano y los huesos del antebrazo. Que tengan lindo día.